a hacer el análisis táctico de ese partido Alavés-Real Madrid, que terminó con victoria de Real Madrid, lo que le permitió a Xavi Alonso mantener el puesto. Veremos hasta cuándo. Analizaremos también la jugada de Vinicius en concreto. Tenemos información sobre qué pensaba o qué piensa el CTA con respecto a esa jugada de que interviniera el VAR o no interviniera, etcétera, etcétera. Todo eso lo veremos también en este programa. Bien, siempre decimos en este canal, en los demás análisis que hemos hecho, siempre el lateral tiene que cerrar con central para evitar que haya este espacio que he marcado en rojo, que es el pase interior, porque te rompe una línea. Si este jugador hubiera estado mucho más cerca o más cerca simplemente del jugador del central diestro del Alavés, este pase no se habría producido. ¿Qué se habría producido? O bien por arriba, porque sí que es verdad que haya mucho espacio a la espalda, o por fuera, es decir, por este lado. No por aquí, por este lado. Con lo cual, este lateral derecho, nunca se habría quedado fuera de la jugada. Siempre habría ido acompañando, al igual que los otros dos centrales en la jugada, ¿de acuerdo? Pero hay que reconocer que el Alavés hizo una presión muy asfixiante, muy arriba, lo cual dejó evidentemente situaciones donde el Real Madrid podía hacer este tipo de contras que le encantan. Y lo iremos viendo a lo largo del análisis, cómo esto que voy diciendo se va viendo con claridad. Aquí vemos lo que hemos hablado. El lateral, cuando le filtran el balón por dentro, se queda fuera de la jugada, ¿de acuerdo? Se queda fuera de la jugada y vemos el espacio que hay enorme. ¿Por qué? Porque dejan uno contra uno. Y esto es algo que tiene que entender el Madrid y que se tiene que preocupar. Los equipos rivales le han perdido, digamos, el respeto al Real Madrid. Son capaces de no preocuparse y entender que yendo a la presión les van a robar muchísimos más balones y va a ser mucho mejor para ellos, aunque esto implique que tengan que dejar uno para uno en más de una ocasión, siendo ese uno para uno con Mbappé y con Vinicius. Y lo veremos a ver a lo largo de las imágenes. Pero fijaros, mucho espacio porque han ido a la presión, vemos un repliegue de cuatro, perdón, con dos de Real Madrid. En este caso, el Madrid no juega nada, y lo vamos a ir viendo en las imágenes, pero sabe que cuando sale y elimina, digamos, o puede salir de esa primera presión que estaba ejerciendo el Alavés en ese caso, hace mucho peligro. Y ahí se sienten muy cómodos, muy cómodos. Aquí vemos cómo no termina de llegar, vemos cómo este jugador, en vez de ir un poquito a zona de balón, se mete dentro, vemos como muy bien Vinicius se abre para arrastrar a este número 5, ¿de acuerdo? Que le deja en la duda. Sí, mantener la línea, ir un poquito, lo que pasa es que si va un poquito, eso habría sido trabajo del mediocentro. El hecho de que él fuera habría dejado una línea de pase muy buena, incluso por dentro o por fuera, donde habría dejado un uno contra uno a Vinicius con el portero. Esa es la clave. Y esa es la duda que ha generado Vinicius abriéndose. Y evidentemente ese uno contra uno que tiene Mbappé. El hecho de que este mediocentro defensivo por parte de Alavés no haya sido capaz de llegar a la ayuda y el lateral, que recordemos, lo hizo de forma abierta, no defendió bien, no hizo repliegue bien, generó esta situación. Fijaros cómo ya se va perfectamente y el mediocentro, en vez de venir aquí a la ayuda, lo que viene es a tapar como un posible pase, pero el 5 ya está hundido. Ya está hundido, no ha salido, con lo cual al final, intentando tapar la solución de Vinicius, que se ha abierto muy bien, lo que han hecho, de alguna manera, es dejar a Mbappé solo en el uno contra uno. Y aquí Mbappé, partiendo de la izquierda, con ese recorte que tiene hacia adentro, y este espacio que le encanta, esta zona incluso un poquito más lejana, pero esta zona le encanta para poner el balón al palo contrario, termina, bueno, pues como tiene que terminar, ¿no? Un jugador de la calidad de Mbappé que básicamente lleva, pues, te voy a exagerar un poco, pero para que nos entendamos, todos los goles de Real Madrid. Si Mbappé marca, el Madrid disfruta. Si Mbappé no marca, el Madrid sufre.
Vamos con la jugada del, bueno, no te voy a decir del gol anulado porque fue mano desde el principio, pero bueno, simplemente la vemos bien para que no haya ninguna duda. Aquí vemos como evidentemente esto era un balón de un córner que sacó Guller, le da en la mano, evidentemente, como bien sabéis, él mismo es el siguiente jugador que toca el balón, se aprovecha de esa mano, si hubiera sido otro jugador ya sabéis que no habría pasado, no habría sido mano porque, ¿por qué? Pues bueno, porque básicamente está pegada al cuerpo, no está ganando un espacio y se podría entender, que después habría que ver, y ahora veremos declaraciones del CTA, etcétera, etcétera, de todo lo que pasó también con el tema Vinicius, pero en principio podría haber sido gol, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que te toque con la mano, voluntaria o no, o como quieran ver, y que tú te aproveches, el mismo jugador se aproveche de esa situación, es lo que provoca el fuera de juego. Con lo cual, en este caso, tenemos que decir que el árbitro acertó en esta jugada. Bien, vamos ahora a una de las paradas más increíbles, otra más, de Thibaut Courtois, que hemos escuchado las declaraciones al principio del programa, 200 victorias con el Real Madrid que lleva a su espalda. En esta acción, de verdad, no es que haya un fallo garrafal. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero bueno, hay que ponerlo porque para mí lo más preocupante fue la falta que hizo Güler. O sea, esta falta no se tenía que haber producido en el minuto que era, en el minuto que era, y sabiendo que el Alavés, uno de sus puntos fuertes es el ABP, ¿no? En estas acciones de balón parado, centros laterales donde se hace muy, muy, muy fuerte. Con lo cual, vemos marcas, vemos 3 jugadores. Rodrigo, en este caso, que tendría que haber venido mucho más al centro, y lo veremos después. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un jugador, marca, marca, ¿lo veis? Marca y marca. Voy a ver si lo puedo ampliar un poquito para que lo vais a ver mejor. Ahí lo vais a ver mejor. Tenemos la marca, tenemos marca, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Con lo cual, Rodrigo aquí, que está en una especie de marcaje, de una vigilancia, número 4, debería haberse metido, no para entrar al área, al remate, pero sí para proteger esta zona, ¿de acuerdo? Pero bueno, no fue así. Vemos como Güler se queda a la corta, que se dice popularmente en el fútbol, por si ahí se queda corto el balón, cualquier cosa. Y tenemos a Valdepeñas que tendría que haber cogido o haber sido más fiero, digamos, haber seguido más la línea, ¿de acuerdo? Que ahora lo vamos a ver. Bien, vemos cómo Valdepeñas, o lo vuelvo a ampliar, porque en este tema hay mucha gente en área y es mejor que os los amplíe, lo podáis ver bien. Aquí es lo que yo os digo, fijaros que la marca de Rodrigo se queda totalmente despoblada, básicamente mira el balón pasar y se despreocupa de la jugada. Cosa muy parecida a la que pasó no solo en este partido, ya lo veremos, sino en el anterior, donde cuando hay una segunda jugada al Real Madrid le suelen crear mucho peligro o hacerle gol, porque los defensas, principalmente en este caso, no reaccionan. Fijaros, Valdepeñas totalmente sobrepasado de balón. Güler está bien colocado, tendría que haber llegado quizá un poco antes, pero bueno, en este caso el balón no fue al primer palo, con lo cual se libera de culpa o no se le ve, pero tendría que haber llegado antes a proteger esta zona. Valdepeñas sí que es verdad que llega tarde. Aquí nos vemos en una situación de 3 contra 3 o 5 contra 5, si lo queréis ver en la línea, marcas individuales, con lo cual no se le puede pedir más. ¿De acuerdo? Después hay un equipo rival que te puede ganar en un salto. Eso es evidente. Evidente. Y en este caso le ganaron. Fijaros la situación. Aquí la tenéis. Y este es el problema del Real Madrid y lo vamos a ir viendo y ya lo hemos ido viendo a lo largo de los diferentes análisis tácticos que estamos haciendo en el programa. Y es que al final de esa acción hay un jugador que queda solo, un jugador que queda solo, es decir, esa segunda jugada que se provoca, al final nos vemos como Tchouaméni, como Valdepeña, como Asensio, que es el que más activo está, hay que decirlo, pero no es suficiente. Incluso aquí vemos que está por delante también, o sea, Bellingham está por detrás del jugador. Este tipo de situaciones no se pueden dar en el área. No se pueden dar en el área. Tiene que tener, los centrales del Madrid tienen que tener la suficientemente experiencia o la suficiente, no sé cómo decirte yo, picardía, para que igual no hace falta que despejes, pero tu jugador tiene que estar, digamos, ocupado. A mí yo me acuerdo cuando yo era o ejercía de entrenador, y muchas veces lo decía, esto aunque esto
Esto es un programa de fútbol y aquí hablamos entre futboleros, con lo cual esto lo puedo decir y no hay ningún problema, nadie se va a alarmar. Hay veces que simplemente pisando a un jugador en un córner, ligeramente, antes de la carrera suficiente, o poniéndole el brazo, o poniéndote en la carrera, aunque sea un jugador mucho más alto que tú, hay mil formas y los jugadores lo saben, porque su vida es esto, lo saben, y el defensor lleva toda su vida defendiendo córner, y lo sabe. Muchas veces no hace falta que tu jugador mm, hacer un despeje tú, que no remate, muchas veces que no remate. Y en este caso se olvidan de eso. Van a la primera acción limpia, no la sacan y la segunda se olvidan. Y eso es algo que no puede pasar. Y aquí lo vemos. Evidentemente, y ahora y la estáis mirando, fijarse, esto es increíble, de verdad, es increíble. Courtois, no solo lo de la cara, porque lo de la cara, sinceramente, es lo de menos. La rapidez con la que sale y se hace grande. Y se hace grande. Al final le dan en el cara, le podía haber dado en el pecho, en la mano, en cualquier otro sitio. Pero es la hacerse grande. Recordemos que Courtois está casi en los 2 metros, ¿eh? Fijaros lo que tiene que ser a 1 metro de ti, que salga con los brazos abiertos, que salga grande, con la cabeza de eso. Bueno, fue una parada espectacular y evidentemente sumó esas 200 victorias con el Real Madrid, gracias, entre otras cosas, a ese movimiento. Aquí vemos otra acción también, que es lo que digo, es donde el Real Madrid disfruta y donde también se ve que los equipos le están, entre comillas, no faltando al respeto, pero sí entendiendo que el Real Madrid es un equipo al que le tienes que ir a buscar, porque va a sacar más rendimiento. Fijaros, os lo amplío también, venga, lo voy a ir ampliando para que lo veáis. 1, 2, 3, 4, 5 jugadores en esta zona del campo. Evidentemente, esta zona se queda más despoblada. Evidentemente, aquí tenemos 2 jugadores que están solos. ¿Cuál es el motivo? El Alavés, y no solo el Alavés, pero en este caso estamos analizando eso el Alavés, entiende que yendo a por los jugadores del Real Madrid, el Real Madrid no tiene recursos para sacar el balón jugado desde atrás. Y como no tiene recursos, yendo a la presión bien o medianamente bien, siendo conscientes de que después van a dejar espacio a las espaldas, no les preocupa porque entienden que no va a llegar el balón aquí, por lo menos en un 90 y tantos por ciento de las veces. Evidentemente, al final, alguna sale, como es el caso. Fijarse, aquí tenemos una recuperación de Valverde, donde sí que va a encontrar a estos 2 jugadores. Vamos con ello. Y aquí evidentemente es donde viene el problema. Pero repito, el resultado, ¿cuál fue? 1-2 en los últimos minutos. Es decir, evidentemente estamos viendo este tipo de imágenes porque es donde se han causado los goles y han sido donde más cosas han pasado, ¿no? Pero en el 90% de los casos, esa presión del Alavés le funcionó. Esa presión del Alavés hizo que Real Madrid se agobiara, que no jugara nada. Incluso, como vimos en el postpartido, el Alavés llegó a tener más posesión que, que el Real Madrid en el término del partido. 51-49. Fijaros lo que hizo la presión y que realmente el Madrid no puede salir de ella. Pero momentos en los que puede salir, pues fijaros, todo el espacio que tienen aquí para poder correr y siempre no esta línea defensiva. La vimos en el análisis táctico que hicimos del Real Madrid contra el Manchester City, cómo se trabajan este tipo de defensas donde están en línea con un jugador con la cabeza arriba que tiene espacio para correr y por lo tanto pensar y decidir. Como bien sabéis, el Manchester City la paró, de ahí fue el gol del Real Madrid, y en este caso hizo lo que los defensas tienen que hacer, que es correr hacia atrás replegando, dejando posiblemente uno de estos jugadores, en este caso es el lateral izquierdo, saliendo un poquito para tapar la carrera, para obligar, en este caso a Bellingham, a decidir de forma más rápida, ¿de acuerdo? Y fijarse otra vez sin ningún inconveniente para dejar 1 contra 1, 3 contra 2 a Mbappé y a Vinicius. Entienden que no, entenderme, no es que no haya problema, hay problema, pero entienden que van a sacar mucho más rendimiento porque es un Madrid que no es dominador, que no te puede sacar el balón controlado, etcétera, 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 con lo cual prefieren ir a la presión, aunque de vez en cuando vayan a tener estos problemas. Bien.
Aquí vemos como este jugador le aprieta un poquito a Bellingham para que no tenga o tenga esa necesidad de decidir. Y aquí vemos ese 2 contra 2. Muy bien, el lateral derecho como le cierra un poquito para Benzema, dejando este dado libre. ¿Ves que aquí no hay línea de pase? Vinicius, la única forma de recibir balón por parte de Bellingham habría sido por fuera. Con lo cual, este jugador, lateral derecho, nunca se habría visto fuera de la jugada. Nunca. Como sí pasó en el primer gol. ¿De acuerdo? Y aquí Mbappé, hay que reconocer, es muy listo, es muy rápido y sabe perfectamente, fijaros, de esta posición donde está mucho más cercano, sabe enseguida buscar ese espacio donde aquí ya Bellingham sí le puede filtrar el balón por dentro, porque este jugador realmente, con la habilidad que tiene Mbappé y donde tiene que estar en todo momento mirando balón para intentar, evidentemente, taparlo, Mbappé aprovecha esto para coger el espacio justo con todo el repliegue. El control de Mbappé es excepcional, porque estamos hablando del mejor jugador del mundo, es excepcional y deja literalmente a estos dos jugadores en su espalda. Y ahí ya se enfrenta ese uno contra uno con la izquierda al portero. Vemos como sí que, aunque hay un repliegue, no les da para llegar debido a, evidentemente, la velocidad de la jugada. Y vemos este golpeo, ¿no? Que como bien sabéis, para el portero. Pero, ¿cuál es la historia? Y fijaros, porque es que se queda en un... Tiene un problema el Alavés. Pero por eso os estoy enfatizando tanto la sensación de que tienen los equipos de que tienen que ir a apretarle sabiendo que te puede pasar esto. Y aún así van porque entienden que el Madrid es débil. Esa es la realidad. Fijaros, el espacio que hay o que le deja en un repliegue donde ninguno termina de llegar. Aquí tiene la acción Mbappé, evidentemente tiene ese uno contra uno que intenta llegar. Y aquí deberían ir o deberían haber ido mucho más rápido para intentar salir de esta situación, ¿vale? Para intentar coger un rechace. ¿Por qué? Pues aquí lo tenéis. Este grandísimo espacio, aunque ya intentan volver a salir, fijaros a este jugador, como enseguida que llega a rechace, va a salir a la frontal, como este jugador va a ir otra vez ahí, ahí lo tenéis, donde mantienen bien, no se hunden, mantienen bien la línea con el último, perfecto, sale a tapar, cierran, lo trabajan bien, pero sí que es verdad que había mucho espacio, ¿no? Y por eso a Vinicius le permitió controlar con tranquilidad y preparar el disparo. Disparo que vemos otra intervención del portero, un paradón realmente, mandándolo a córner, con lo cual limpió la jugada de rechace y de todo, como se tiene que hacer por parte del portero, y bueno, pues volviendo a una posición donde ya había un repliegue, donde había un orden y ya se podía jugar con mayor tranquilidad. ¿De acuerdo? Acordarse que para todo este tipo de análisis táctico, si os está gustando, suscribiros, daros a la campanita y lo tendréis de todos los partidos, la mayoría de los partidos, sobre todo Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Situación del gol, y por eso he estado hablando antes de Valdepeñas cuando hemos escuchado sus declaraciones, de, del Alavés. Y esta imagen la ha cogido sobre todo para que veáis esto. Mira, esto es algo que tiene que hacer daño en los ojos. A cualquier aficionado de Real Madrid, imaginaros mucho más al entrenador. ¿Habéis visto cómo era la presión del Alavés a los jugadores del Madrid? Estaban a 1 metro y con intensidad. Se les veía con intensidad. Fijarse, aquí tenemos un jugador en el centro del campo del Alavés, con todo ese espacio, y vemos 1, 2, 3, 4, 5, que Gulli ha ido hasta aquí y Rodrigo la ha cogido un poquito aquí. Y aquí vemos ya a Valverde, que es el único que está preparado en condiciones para salir a correr, porque evidentemente, igual que la vez anteriormente, ahora con un jugador con la cabeza levantada, con espacio para pensar, la defensa tiene que regular y juntarse, ¿de acuerdo? Para tapar las líneas de pase. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando decimos que Real Madrid no puede ir a la presión porque no tiene capacidad para ir a la presión, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que no tiene esa capacidad, no quieren, no están organizados, no están bien posicionados en el campo, no están nada. Lo mejor es que juegue el Madrid con un doble pivote y a partir de ahí se puedan hacer fuertes para solucionar todos los problemas que los de arriba
generan realmente por no hacer nada, por no hacer nada. Y este es un claro ejemplo. Un jugador del Alavés, por 1, 2, 3, 4, 5, 5 jugadores sin ningún tipo de marca. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado de este tipo de cosas? Fijaros, 6, incluso con Tchouaméni aquí, Tenemos un lanzamiento donde, por eso aquí os digo que está todo el mundo hablando, y también, principalmente, porque Xavi Alonso, yo creo, sinceramente, por disculparlo, creo que ya digo, creo que se equivocó, no en el fondo, pero sí en la forma, ¿no? Porque yo creo que quería alabar a Valdepeña y terminó pegándole un palo. Seamos claros, todo el mundo lo ha entendido así, porque dice que falló en esta jugada. Vamos a ver si realmente falló en esta jugada. Mirad la posición de Valverde, ¿de acuerdo? ¿Veis la línea? Bien. Carlos Vicente estaba aquí. Os lo he puesto aquí, os lo he señalado en el rojo. Os lo voy a ampliar para que lo podáis ver mejor, ¿vale? Porque esto es interesante. Lo que pasa es que no estaba la imagen, la liga no ha dado esa imagen, no la he podido coger. Bien, ante un golpeo, tú, digamos, tienes dos opciones. Una, coger la marca, o sea, teniendo tu marca cerca, ir a la carrera, ¿vale? O, o salir. Eso lo habéis visto vosotros 1000 veces. Uno contra uno, central delantero, y en el momento que ven que van a dar el pase, el central va hacia adelante. Sobre todo el Barcelona se lo veis muchísimo, quedando el jugador que estaba con la marca en fuera de juego. Bien, eso es lo que hizo Valdepeña. Eso es lo que hizo Valdepeña. ¿Cuál fue el problema? Aquí es que Rüdiger no estaba con la marca. Si os fijáis en los partidos, y ahora que estamos haciendo todo este programa y estáis viendo todo este tipo de tácticas, os vais a poder fijar y lo vais a poder ver perfectamente. Rüdiger siempre, generalmente, en balones donde él siente en peligro a la espalda, porque ella sabe que no tiene la velocidad de antes, y es natural. Coge unos metros, siempre por detrás. ¿Qué pasa? Que rompe siempre el fuera de juego. Es muy difícil que en una defensa donde esté Rüdiger a día de hoy pueda tener una buena línea del fuera de juego. Y escuchad lo que estoy diciendo, yo lo estoy demostrando en imágenes. Lo veremos en otros partidos, acordaros, lo veremos en otros partidos. Es muy difícil. Valdepeña, que seguramente está acostumbrado con Arbeloa a hacerlo, pues al final tira de los automatismos que él tiene, como es lógico y normal, ya que es el primer partido del jugador en el primer equipo. Ante ese problema, evidentemente, se aprovecha y gana todo el espacio Carlos Vicente. Aquí lo vemos. En un control que tengo que decir que no era nada fácil, no era nada fácil ese control, y por eso precisamente vemos que Rüdiger le saca 5 metros a Valdepeña. No es que sea más rápido, es que estaba 5 metros por detrás de la línea. 5 metros por detrás de la línea donde estaba Valverde, por ejemplo. Sí, yo lo pongo aquí. En teoría, siempre tiene que haber un central, digamos, con marca y otro con cobertura, ¿de acuerdo? Con lo cual, Rüdiger debería haber estado en la marca y Valdepeña a lo mejor coger un poquito por detrás, ¿vale? Para hacer esa cobertura. En el caso de que estaban los dos marcados, y vuelvo a decir, no te voy a decir falta de respeto, pero sí la sensación de que al Real Madrid le puedes hacer daño, y fijar qué situación. Sí que es verdad que iban perdiendo, iban en casa al minuto 67, pero tenéis 1-1 aquí, 1-1 aquí y Valdepeña con Carlos Vicente. 3-3 emparejados. O sea, el Alavés fue a por el partido desde el minuto 1 porque tienen la sensación todos los equipos de que le puede hacer daño al Madrid. Y eso es algo que el Madrid tiene que recuperar cuanto antes. Si Valdepeña hubiera hecho la cobertura a Rüdiger estando 5 metros por detrás, evidentemente se habría ido lejísimo de la jugada. No lo puede hacer. Es Rüdiger el que tiene que haber ido más a la marca y Valdepeña haber cogido un poco por detrás. Y haber estado un poquito por detrás, si hubiera dado el paso adelante, Carlos Vicente había quedado fuera de juego. ¿Lo entendéis? Cualquier cosa me lo decís en el chat y os contesto. Efectivamente, aquí vemos la línea, cómo lo sobrepasan y el gol al que no puede llegar Courtois, ¿de acuerdo? Bien,
Esto no sé si lo vamos a dejar para después, que es la jugada de Vinicius, ¿de acuerdo? Porque también declaraciones de Juanfe en el Chiringuito, que recibió unos mensajes sobre gente cercana al CTA y cuál es la opinión sobre si tuvo que intervenir o no tuvo que intervenir el VAR en ese momento. Vamos con, bueno, una de las últimas jugadas, que es el segundo gol por parte del Real Madrid. Para que veáis que es exactamente igual que todo lo demás. El Madrid no juega a otra cosa, no vais a ver otra cosa. Fijaros, otra vez, minuto 75-40, con 1-1 en el partido. Es decir, un resultado que después de ir perdiendo, al Alavés le podía venir muy bien. Pero el Alavés siguió yendo a la presión, fijaros. Presión aquí, presión aquí, presión aquí, presión aquí. Es que están por delante. Es que están por delante. Es que van a la presión, fijaros. 1, 2, 3, 4. Casi individual. Casi individual. Eso no te digo, repito, no es falta de respeto, pero es síntoma de debilidad. Es síntoma de que los equipos saben que te van a hacer daño y se olvidan de que eres el Madrid. Hasta el punto que, bueno, prefieren tener este tipo de situaciones a encerrarse. Con lo cual dificulta todo más. En este caso, Gule es capaz de encontrar otra vez, evidentemente, igual que en el primer gol, ¿de acuerdo? Mucha presión en uno de los lados, zona de balón, evidentemente en la otra tienen que dejar más espacio, más jugadores. En este caso, Gule conecta perfectamente con Rodrigo y vemos esta situación, ¿de acuerdo? Fijaros porque después va a ser clave. Esta situación de Rodrigo, este es Vini. Bien, fijaros, repito, esta situación de Rodrigo que va a ser el que va a terminar marcando el gol. Y vamos a ver, porque el repliegue de estos dos jugadores del Alavés no sé, es seguramente el que al entrenador le hubiera gustado. Y volvemos a ver otra vez, esta relación 1-1. 1-1. Estamos hablando de Benzema y Vinicius. No le tienen miedo ya. Saben que si van a presionar al Madrid, salen beneficiados. Salen beneficiados en la mayor parte del partido. Y con esta técnica que puede decir, no, esto es una locura, esto cuando enganche, cuando salgan, sí, minuto 75 de partido, 76 casi, y 1-1. Es decir, parece que sí, pero el Madrid es que ni siquiera es capaz de salir medianamente en condiciones, y mucho menos de encontrar a la gente que tiene que encontrar. Cuando la encuentra, evidentemente, hacen peligro. Aquí vemos como Vinicius se ha ido totalmente de este jugador. Aquí vemos la cobertura, ¿de acuerdo? Venimos a la cobertura, los jugadores vienen a repliegue, muy bien hecho por parte de ellos, y vemos como Rodrigo sí es capaz de encontrar ese espacio porque no han terminado de mantener la línea, ¿lo veis? Os lo amplío un poquito para que lo podáis ver mejor. Aquí lo tenéis, ¿ves? He marcado más o menos con esa línea roja la posición que marcaría la línea de fuera de juego y donde tienen que estar para ver balón y jugador de marca, que es donde tendrían que estar. Todos tendrían que estar en esta línea. El hecho de tenerlo por detrás hace que ni siquiera vean a Rodrigo. Con lo cual, Rodrigo ve el espacio, entra tranquilamente, y aquí tenemos ese exterior que aprendió del gran Modri, que aprendió del gran Modri, para meter ese balón, como estáis viendo, que fue el 1-2, perdón, por parte del Real Madrid al Alavés. Esto han sido la explicación táctica al detalle, con imágenes de lo que ha pasado o de lo que pasó en el partido de el Real Madrid y el Alavés, o el Alavés y el Real Madrid. A partir de ahí, perdón, a partir de ahí, vamos a ver ahora, que lo tengo por aquí apuntado, la acción de Vinicius Junior. Bien, vamos a ver. Tengo unas declaraciones, o tengo las declaraciones de Juan Fesa. Vamos a verlo de todas maneras. Primero, aquí las tengo. Pero bueno, vemos las imágenes, aunque ya las habéis visto 1000 veces. Vamos aquí, 24 y 25, aquí las tenemos. Venga. Esta es la imagen previa, ¿de acuerdo? Vemos el contacto. Bien, vemos el contacto. Siguiente imagen. Cómo se ve desde otro ángulo también ese contacto que va directamente a la espinilla del jugador de Real Madrid. Y sí que es verdad que Vinicius no se cae en ese momento, sino que da un paso más y es cuando se cae.
A mí me da igual, sinceramente, que se caiga antes o después. La verdad es que le golpea. Esa es la verdad. Pero bien, ¿qué piensa? ¿Qué piensa el, el CTA? ¿Qué piensa el CTA sobre esta jugada? Vamos a verlo ahora mismo. Vamos a verlo ahora mismo. El CTA sobre esta jugada tiene la siguiente opinión. Perdón, que no lo he traspasado. Ahora mismo o lo traspaso. Ahí lo tenéis. Vamos. La información que se tiene es que desde el CTA, desde el CTA, no se tiene, o sea, no se tiene claro, no. Se piensa o está más del lado de que la jugada no tiene que haber sido por parte, o sea, o haberse llamado o haber intervenido el VAR. ¿Cuál es mi teoría? Yo, escuchando y viendo las declaraciones, creo que puede ser acertada. Os lo digo, os la comparto con vosotros. Y es, creo que desde el VAR, o sea, creo que el árbitro vio la jugada, creo que desde el VAR, por el pinganillo, le dijeron, descríbeme la jugada o alguna cosa así, ¿no? Y el árbitro habrá dicho, he visto que hay, efectivamente, hay un contacto en la espinilla por parte del jugador está Vinicius, creo, o desde mi punto de vista, no es suficiente. Cuando tú dices eso, el VAR ve que realmente el árbitro ha visto la jugada. Es decir, me ha descrito lo que es, con lo cual la ha visto. No hay nada que se haya perdido. Y él ha decidido que no es penalti, bajo su responsabilidad, con lo cual no ha pitado penalti. Estar de acuerdo o no, si para ti es penalti o no, eso ya son opiniones abiertas. Para mí, por ejemplo, es penalti, pero son opiniones abiertas. Cada uno puede pensar lo que quiera. El árbitro en este caso opinó eso. Pero a nivel de VAR, esa fue la explicación que básicamente se dio para que no interviniese. Recordemos que hubo una jugada antes donde un jugador del Alavés casi queda solo, o estaba solo prácticamente, estaba Asensio por detrás, llegando un poquito tarde, lo empuja con el hombro, con el brazo, lo justo para que no remate realmente, que era una ocasión de gol clarísima. Y la explicación al final, como yo escuché anoche o durante hoy, durante todo el día, es que ese árbitro en concreto no es un árbitro intervencionista. Deja jugar. Y, como por ejemplo se dijo en la COPE, o se dijo en sitio, mientras que el árbitro pite igual en ese partido para los dos equipos, está bien. Lo que no puede ser es que uno hubiera sido de un color y otro hubiera sido de otro. Entonces no. Pero mientras que entiendan los jugadores y se entienda que este árbitro pita de esta manera, bueno, pues se tiene que adaptar a eso y entender que a lo mejor ciertas jugadas que para otros muchos árbitros son penalti, en este caso no, o tarjeta amarilla, o tarjeta roja, o lo que sea, ¿no? Esa es la explicación con la información que se dio por parte de Juanfe, como digo, en el chiringuito, de esta jugada del penalti que tanto se habla, tanto se habla, tanto se habla. Bien, una vez